Pues le damos la bienvenida a Gerardo Barroso, Marichuy Medina y Raimundo Canales, que pues muy amablemente han aceptado participar en este seminario para presentar la iniciativa de ley sobre reproducción asistida humana, para enterarnos de cómo está actualmente el desarrollo de esta iniciativa y cuál es nuestra participación o nuestra este, mm, discusión respecto a lo que se está ya promoviendo en las cámaras. Eh, eh, Les dejo la palabra, no sé cómo van a empezar. Gerardo, Sí, yo empiezo. Buenos días. buenos días. Oye, Pati, creo que te dejé, bueno, Marichuy te mandó mi presentación, una presentación muy breve, y Sí. lo que estuvimos platicando un poco es, tienes mi presentación, Marichuy les mandó la iniciativa, y yo te acabo de mandar el programa que tenemos ahora para febrero, para que lo podamos ver probablemente al final de las pláticas. La idea de todo esto es, dividimos esto en tres escenarios muy acotados. Uno es ver cuál es el estado de arte en el tema de fertilidad. Ya, si me pasa, no, todavía no la anterior. Este, estamos probablemente a menos de 50 años que nació el primer bebé de fertilización in vitro. Entonces, y la regulación en México, pues la hemos venido trabajando y ustedes saben que yo he estado involucrado por lo menos en los últimos 25 años. Entonces, el problema que tenemos es que la Comisión de Salud, en términos generales, siempre ha estado precedida por el PAN. Entonces, pues no es algo que nos facilite el camino. Se han presentado alrededor de más de 45 iniciativas de ley a través del tiempo y en esta última ocasión, esta iniciativa la presenta Olga Sánchez Cordero como diputada de la Cámara. Y bueno, tiene cosas positivas, cosas no necesariamente tan positivas, pero comparado con las cosas que hemos vivido, pues ha sido diferente. Entonces, yo voy a hablar del estado del arte. Marichuy hará una evaluación del estado de derecho que existe actual, tomando como referencia el caso de Artavia Murillo, y Raimundo hará las preguntas correspondientes al área de la bioética. Entonces, yo inicio, si me ayudas con la primera diapositiva. Eh, Quiero mostrarles esta diapositiva, ya que durante hoy que Trump toma la presidencia de los Estados Unidos, se habló mucho del efecto que tiene la población latinoamericana y específicamente en México alrededor de generadores de familias. Y la realidad es que quiero mostrarles esta gráfica que en 2020, por primera vez en la historia, la tasa de nacimientos en México está por abajo de la Unión Americana. ¿Qué significa? Que esto tiene un impacto que vamos a ver nosotros reflejado para 2050, ya que la población mayor que vamos a tener va a ser una población por arriba de los 65 años. Nosotros vamos a ser una población ya más vieja y vamos a requerir para sustentar el desarrollo económico en el país el nacimiento de 2.1 recién nacidos para ese momento que van a soportar el pasivo laboral los siguientes 20 años que probablemente pues, no estemos aquí. Entonces sí es un tema delicado en el cual tiene que ver con economías de sustentabilidad, y donde México pues, pues ha dejado o ha disminuido su tasa de natalidad. Si me paso a la siguiente, la prevalencia de la infertilidad. Ahorita hay más de 120 millones de infértiles en el mundo. Se prevé que se contempla que tenemos entre un 15 y un 17% de parejas a nivel mundial. Y la atención
de la infertilidad, pues ha sido devengada recientemente en los últimos 15 años. ¿Por qué? Porque la infertilidad se definió como enfermedad apenas en 2010 por la Organización Mundial de Salud. Antes era considerada como una condición en la cual, si no afectaba el estado de salud, pues no requería atención. En México tenemos 3 instituciones que atienden este tema, que es el Instituto Nacional de Perinatología, eh, el Centro Médico eh, eh, siglo XXI y Sedena. El problema es como no es una condición de salud prioritario al día de hoy, los esfuerzos económicos pues, están reducidos. Además que, pues no solo eso, eh, se ha disminuido, en este sexenio pues, se disminuyó todavía más la partida presupuestaria para salud. Si me pasas la siguiente. Lo que sí es una realidad es que esto ha impactado a nivel, en diversos escenarios y la geografía de la infertilidad pues tiene diferentes matices. Pongo, por ejemplo, en Asia, específicamente en China, hace 40 años se tomó la decisión de favorecer el nacimiento del género masculino y que al día de hoy pues está impactando directamente en en, en la geografía del, de, de China, por lo cual al día de hoy están buscando tratamientos de fertilización in vitro con selección de sexo, buscando niñas. Entonces se ha generado un comercio de infertilidad a lo largo del tiempo. En las áreas de la India, que hace 25 años era un paraíso en el tema de la maternidad subrogada, hubo una prohibición y esto se fue modificando y al día de hoy México es un lugar donde se realiza subrogación. Pero no solamente el concepto que conocíamos de Tabasco o Sinaloa como entidades que se permitían dentro de su legislación. Ciudad de México ha sido invadido por lo menos por más de 10 instituciones, principalmente americanas, donde se está llevando temas de maternidad subrogada y que no tienen un contexto eh, regulatorio. ¿Me pasas la siguiente? De finales de los años 90 a fechas actuales, el nacimiento de bebés por fertilización in vitro se ha disparado. 5% de la población en Europa ha nacido a través de una técnica de fertilización in vitro y el 2% de la población en la Unión Americana ha nacido a través de estas técnicas, que significa que hoy tenemos una dependencia muy importante de el uso de estas técnicas y en un incremento en la prevalencia de factores múltiples que se relacionan con la infertilidad. La siguiente. Observen ustedes cómo a finales de los años 90, pues apenas estábamos realizando un promedio de 40.000 ciclos y ahorita es una cosa bárbara de lo que se realiza en el día a día. La siguiente. No sé si esto es lo que nosotros este es mi día a día, esto es lo que yo hago todos los días. Aquí tenemos un óvulo fertilizado, se ve el pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino y aquí estudiamos condiciones en las cuales evaluamos el desarrollo embrionario y vemos cómo se va dando la división celular. Para finales de los años 90, nosotros hacíamos transferencias embrionarias precisamente al tercer día cuando teníamos 8 blastómeras y era todo lo que podíamos hacer. La probabilidad de embarazo era entre un 28-30% y transferíamos entre 3 y 4 embriones en aquel momento. Al día de hoy hemos pasado del tercero al quinto día y lo que podemos hacer hoy es que podemos hacer una evaluación genética del embrión y podemos definir la salud cromosómica de este embrión
antes de su transferencia. Entonces, pues este es un avance bastante importante. Si me pasa la siguiente. Estos son estudios que también nosotros hacemos a través de, a nivel endometrial. Marichuy me preguntaba un poquito de qué más hacíamos. Esto es lo que más actual hacemos. Aquí tenemos dos estudios, uno que se llama EMA y otro que se llama ALICE. El EMA lo que nos hace ver es cuál es el estatus de la microbiota intrauterina dentro de la cavidad, que tiene que ver con factores de equilibrio que permitan la, la implantación, y nosotros sabemos que lactobacilos específicamente como los que ustedes están viendo, si no están presentes, tienen que ver con la falla implantatoria. Todavía más aún, en el estudio de ALICE vemos procesos inflamatorios que tienen que ver con enfermedades infecciosas que no necesariamente son detectadas en los cultivos vaginales y que también nos impactan. Entonces, esto pues, todavía hace unos 15 años se atribuía solamente el 1% de estos factores endometriales y hoy sabemos que hasta el 30% están involucrados. Por ejemplo, cuando tenemos ahí Gardnerella vaginalis intrauterina, la probabilidad de embarazo pues, es prácticamente nula. La siguiente. Aquí hacemos estudios de receptividad. Estos estudios de receptividad lo que nos hacen ver es cuál es la ventana en la cual nosotros hacemos la transferencia embrionaria, normalmente en un embrión de 5 días, pues estamos esperando que sean 120 horas, pero hay casos en los cuales que pueden estar antes o después. Podemos tener transferencias de 144 horas o de 110 y nosotros podemos definirlo a través de estos estudios. La siguiente. La siguiente. Aquí, aquí hacemos una evaluación. Estos son 5 embriones que hemos desarrollado y en el primero, segundo, cuarto y quinto tenemos aneuploidías. No sé si se alcanzan a ver bien, pero son diferentes grados de aneuploidías que nosotros podemos encontrar en el embrión. Y sino definir salud, por ejemplo, como podemos ver en el embrión número 3, podemos definir salud cromosómica y determinar el sexo que tenemos en cada uno de los embriones. La siguiente. Este es un caso muy similar. ¿Sí? Tenemos 4 aneuploidías y tenemos un masculino sano. La siguiente. Hoy estamos ya en la etapa de la inteligencia artificial. Estudios como Violet se dedican a hacer la evaluación de la calidad ovocitaria. ¿Y esto por qué se ha desarrollado? Porque cada vez nos enfrentamos a escenarios donde las mujeres pues, no logran sus objetivos reproductivos o no los tienen contemplados, pero cada vez se acercan a las clínicas a mayor edad y no sabemos la calidad que tienen esos óvulos. Óvulos provenientes de mujeres por arriba de 40 años, el 85% tienen algún defecto cromosómico y sin embargo pues están buscando tratar de preservar esos óvulos y este tipo de técnicas nos ayuda a evaluar cuáles son, qué calidad pudieran tener. Entonces, podemos ver con esto la siguiente, grados de evaluación, no solamente para el óvulo, sino también para el embrión, y con eso poder predecir cuál es la probabilidad de nacido vivo que podemos tener con estas técnicas. La siguiente, ¿sí? Igual, Magenta es exactamente la evaluación en el desarrollo embrionario y que analiza factores como tasas de división celular, simetría, fragmentaciones, entre otras cosas. Si me pasas la siguiente. Y son los reportes que nosotros podemos definir para saber si en un futuro, en el plazo de 3 5 años, cuando estas mujeres decidan utilizar o no esos óvulos, pues poder tener un score que pueda ser predictivo en el éxito reproductivo. En términos generales, pues es lo que estamos haciendo el día de hoy.
son muchas preguntas que tenemos que contestar y evidentemente, pues la tecnología y específicamente la tecnología en reproducción está avanzando a pasos agigantados. Yo muchas veces platicaba que la medicina en general pues, tiene un proceso de evolución continuo, pero en el tema de reproducción, esto sobrepasa mucho el contexto social y la evaluación bioética. La reproducción que yo hago el día de hoy es completamente diferente a la que hacía yo hace 25 o 30 años. Entonces, pues hay que generar un marco que nos pueda decir hacia dónde dirigirnos en una sociedad como la nuestra. Yo con esto termino y le cedo la palabra a Marichuy. Gracias, Gerardo. Bueno, nos pusimos de acuerdo en que de aquí seguiría Raimundo. ¿Dónde está Raimundo? No sé si, Gerardo, ¿recuerdas? Porque justo Aquí estoy como tú quieras, Marichuy. yo creo que sí es importante, Raimundo, porque Gerardo nos ha presentado el estado del arte como Patti ya nos había adelantado de lo que hoy sí se puede hacer en reproducción asistida y porque pues es importante echarle un buen vistazo y una discusión a la iniciativa que se presenta. Y tú también tienes el estado del arte, bueno, ustedes de la práctica en cuanto a gestación subrogada. Entonces, pues adelante. Bueno, pues en lo que habíamos quedado, efectivamente, cuando platicamos Gerardo, Marichuy y un servidor, era que Gerardo nos presentaba, como acabamos de ver, como los avances recientes en reproducción asistida, que bueno, lo trascendente de esta perspectiva, así como nos la acaba de presentar Gerardo, es que siempre estamos pensando los ginecólogos en la pareja con infertilidad. De ahí partimos. De hecho, las estadísticas, efectivamente cerca del 15% de todas las parejas en muchas partes del mundo tienen algún tipo de problema para concebir y bueno, pues eventualmente estas parejas terminan acudiendo a consulta con nosotros, con los ginecólogos y nosotros refiriéndolas o manejándolas junto con el especialista en reproducción, en la reproducción, para poder ofrecerles algún tipo de solución a estas parejas. Como acabamos de ver ahorita también, los progresos han sido muy sustantivos en muy poco tiempo. En muy pocos años hemos pasado de eficacias de menos del 20% en fertilización in vitro a eficacias cercanas al 50%. Esto es de llamar la atención, por supuesto, desde luego reflejan todos los progresos que hay tanto en tecnología como en la biología, como en el tratamiento, también de forma muy interesante, y eso también, quizás si le diéramos más tiempo a Gerardo, lo hubiera comentado, se han ido estandarizando los protocolos de manejo. Eso quiere decir que a lo largo del tiempo, en medicina, en reproducción, hemos ido encontrando cada día cuáles son las claves de las mejores dosificaciones de los fármacos, cuáles son las mejores combinaciones de fármacos para obtener un resultado adecuado. Pero otra vez, regresemos y volvamos a pensar de entrada en el tema sustantivo. Aquí estamos hablando de la pareja con infertilidad. Sin embargo, pues esta tecnología y evidentemente por eso es este tema de que el PAN en nuestro país siempre ha estado adueñándose de las comisiones de salud, sigue por ahí como un sujeto muy actuante y a mí me sorprende muchísimo el famoso Héctor Jaime, sigue por ahí metido, sigue siendo legislador,
sigue bloqueando todo tipo de iniciativa progresista en el tema de la reproducción asistida, porque evidentemente toda esta tecnología se puede utilizar para circunstancias en la vida y en la sociedad que no tienen que ver con la infertilidad. La pareja gay de varones que requieren o que quieren tener hijos, que hoy están legalmente casados, y que, bueno, pues no habría un motivo razonable para negarles la posibilidad de tener hijos, requieren de una subrogación necesariamente. La pareja gay de mujeres requiere necesariamente, por lo menos, de una donación de gametos y una inseminación intrauterina en el mejor de los casos, si no es que a lo mejor también requiere de fertilización in vitro. Entonces, estas son situaciones evidentemente que afectan y que están abordando un tema que es sustantivo para la sociedad en su conjunto. La definición del inicio de la vida, las definiciones de lo que significa los derechos reproductivos de las personas, en fin. Y bueno, pues como desde hace muchos años en nuestro país, la Iglesia Católica sigue ejerciendo un control férreo para que esto no pueda progresar y no se pueda discutir ampliamente como se merece el tema desde un punto de vista objetivo y científico. La sorpresa muy grave para mí, francamente descorazonadora para mí, ha sido que hay ahora grupos feministas muy violentos, de decirlo, que se están oponiendo de manera muy grave a la maternidad subrogada y por lo tanto a muchas de las cosas de reproducción asistida. Los argumentos de ellas giran en torno a la utilización de la mujer como objeto de comercio, en fin, una serie de cosas que, bueno, en fin, o sea, el cuerpo de las mujeres o el cuerpo de cualquier persona, pues en muchos sentidos se vende en la sociedad, ¿no? O sea, hay mucha gente, la gente vende su trabajo y vende, por lo tanto, su capacidad física y por lo tanto, bueno, pues evidentemente a mí no me parece que eso sea un motivo como para prohibir. Los grupos son muy radicales, ellas no están dispuestas a discutir nada, simplemente actúan de manera muy violenta. Personalmente incluso fui motivo en alguna red social de ataques personales y de insultos y de agresiones terribles en Twitter en particular, a raíz de alguno de mis textos que escribí respecto de la regulación de la maternidad subrogada. Evidentemente, yo creo que hay que ponderar todos los argumentos, absolutamente todos los argumentos que haya en la sociedad para tratar de arribar a una circunstancia positiva. Pero de ninguna manera prohibir va a solucionar nada. Como bien dice Gerardo, México se está convirtiendo en el lugar para venir a hacer subrogación. Había hasta hace unos años 4 o 5 agencias, una de ellas, yo tuve algún contacto con ellos, norteamericana, que estaba intentando hacer las cosas bien, estaban cobrando caro, estaban intentando hacer las cosas bien, que ese es otro de los argumentos de las feministas, lo caro que están resultando las agencias que se dedican a la intermediación, porque al final del día solo hacen una labor de intermediación. Pero bueno, todo eso es discutible, todo eso yo creo que lo deberíamos abordar con la cabeza fría y deberíamos propiciar, desde mi muy personal punto de vista, que estas discusiones permearan hasta las y los legisladores que están ahorita a cargo de intentar de regular el asunto. Yo celebro
que la diputada Sánchez Cordero se involucre, porque por lo menos no se trata de Héctor Jaime, ¿no? Yo creo que la diputada Sánchez Cordero, de hecho, Gerardo y yo, nos hace mucho tiempo, cuando la despenalización del aborto, nos sentamos a trabajar con ella en el Instituto de Perinatología, y su postura, que al final fue una postura que defendió en la Corte, fue una postura abierta, una postura incluyente y una postura que permitió que avanzara la despenalización del aborto. Entonces, yo por eso es que me siento con cierta paz de que sea ella la de la iniciativa ahorita, pero definitivamente la iniciativa pues es muy perfectible, porque hay que contemplar todos estos temas de los que estamos ahorita hablando, ¿no? La maternidad subrogada especialmente, a mí me parece que además debe formar parte de las herramientas indispensables para el tratamiento incluso de la pareja infértil. Una mujer que por alguna razón nació sin útero, o que perdió el útero por un asunto de una enfermedad benigna, pero que le condujo a perder ese órgano, ¿por qué no va a poder recurrir a la subrogación para poder tener descendencia? Yo creo que es un derecho elemental, y es un derecho de quien tiene infertilidad, o de la pareja gay de varones que simplemente quiere tener descendencia. ¿Por qué no van a poder recurrir y utilizar la maternidad subrogada? Entonces, bueno, pues efectivamente es multifacético el asunto. Está, pues aquí en el colegio, la verdad, ocasiones, y creo que la mayor parte de los que estamos aquí sentados tenemos una idea bastante clara, avanzada y sensata y centrada respecto del asunto, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente subrayar ahorita la importancia de tener esto en mente ahorita, que pues vamos que esta sí pueda tener algún futuro de arribar a alguna conclusión sensata, ¿no? Pero bueno, pues en fin, eso era lo que a grosso modo tenía yo de comentar ahorita en el colegio. Pues ahora sí le cedo la palabra a Marichuy, que nos va a hablar del asunto jurídico que rodea al tema de la reproducción. Muchas Muchas gracias. gracias. No, gracias, Raimundo, y gracias, Gerardo. Ambos, pues, con una visión muy completa, sobre todo de las buenas prácticas, ¿no? Porque también Patti el año pasado decía, pues es que tenemos también conocimiento de un montón de malas prácticas, ¿no? Claro. Y justo esto yo no lo he esquematizado, porque quedamos hoy de hablar de lo bueno, como dijo Gerardo, no de lo que está sucediendo, porque justo en muchas clínicas no se hace el test genético que nos comentaba Gerardo. O sea, Gerardo nos está mostrando las mejores prácticas. Realmente, yo no sé, Gerardo, si tú tienes un estimado de cuántas clínicas son las que se sujetan a esas buenas prácticas. Sí, te lo puedo decir. En el mundo, no más del 20% hacen estudio cromosómico de los embriones. Y en México te puedo decir que difícilmente el 25%, porque básicamente es un tema de tecnología. Entonces, ese es, y desafortunadamente pues es desolador, porque cuando hacemos este tema de tecnología, cuando tú tienes un embrión, ni siquiera tienes idea de lo que tú estás poniendo. No sabes si es un embrión sano, si es un embrión aneuploide, si tienes alteraciones múltiples de las que sean. Y para el paciente, para la pareja o para el individuo, lo único que estás jugando son eventos de probabilidad. De probabilidad de que
no sabes qué es lo que va a suceder, no sabes cuál es el impacto, porque esto tiene un impacto económico, tiene un impacto emocional, tiene un impacto psicológico, y tú no le estás ofreciendo herramientas para resolverlo. Entonces, son muy pocas clínicas que lo estamos realizando. Gracias. Sí, y justo Gerardo y Raimundo ahorita que ponen, ¿no? Viene una clínica también de fuera, quiere hacer las cosas bien, pero a muy alto costo por las tecnologías, ¿no? Y hay otras clínicas que ofrecen por muy poco dinero la garantía del 100%, habíamos dicho, ¿no? O le regresaban su dinero a las personas, pero realmente no sabían si se les estaba implantando su óvulo, si realmente el espermatozoide que adquirieron era el que se les estaba implantando. Hay un desconocimiento de las personas, no hay un real consentimiento informado de las personas que acceden a estas tecnologías y como dices, es alarmante que solamente en el mundo, no en México, ¿no? Tengamos tan bajos porcentajes de buenas prácticas y de certificaciones, ¿no? Entonces, el foro que organiza Gerardo, me toca a mí hablar un poco porque la importancia de discutir la ley, porque todas y todos ya conocemos esta iniciativa. Quiero decirles que la senadora la presenta en 2018. En el preámbulo, tanto de la iniciativa del 2018 como la que presenta el año pasado, Gerardo la presentó ya la senadora. ¿Fue el año pasado? Sí, ¿verdad? Bueno, la retomó en la Cámara, pero lo tenía desde el Senado. Sí, a ver, la iniciativa se trabajó inicialmente cuando ella estaba como ministra de la Corte. Ajá. Y después se vuelve a presentar, como senadora. Y ahorita, en este momento es importante porque lo presenta ya como diputada. El escenario es que hoy hay mayoría en Morena. Entonces, sí es muy importante discutirlo porque existe una gran probabilidad de que pueda ser aceptada. Gracias. Y eso es pues muy importante porque sería un pequeño, minúsculo, no sé si por aquí está Luis, avance para la regulación. Digo minúsculo porque quien de nuestro, de cada uno de nosotros, de los miembros del colegio, dos personas han sido muy críticos con la iniciativa de la senadora. Yo la he apoyado mucho. Ella organizó un foro virtual en 2022 para justo que en el Senado se aprobara esta iniciativa, pero fue otra vez Silvana Beltrones quien la bloqueó, señalando que iba justo a impulsar la comercialización del cuerpo de la mujer. Lo que dice Ray que es descorazonador porque justo ni siquiera ya podíamos ir presencialmente, yo decidí conectarme virtualmente y las de Gire, con quien hemos trabajado, porque ya nos habían anunciado que había mujeres vestidas de rojo, no sé si han visto esta novela de Hans Meitel, El cuento de la criada, donde justo las mujeres son secuestradas y utilizadas para la subrogación, y ya había mujeres allá afuera del Senado esperando para mancharnos con tinta roja. Entonces decidimos no ir y Silvana Beltrones invitó a una ponente española muy conservadora que, por cierto, la semana pasada estuvo en la Facultad de Derecho con la ministra Luna Ramos hablando de estos temas de manera muy conservadora. ¿Quién es? ¿Quién es? Eh, Nuestra amiga Pauline, bueno, decimos amiga, pero es amiga, colega, María José, María José, hubo un foro en la Facultad de Derecho, ¿Era española, María, Maricel? sí, María José, ¿cómo se apellida? Parejo Guzmán, ¿no? María José, pero es de Sevilla, María José Sí, Parejo Guzmán, me parece. Parejo. Ella ha escrito sobre eutanasia de manera muy conservadora y hoy forma parte de la Comisión de Ética de Andalucía, de eutanasia, por cierto. Entonces, el foro que se llevó a cabo la semana pasada en la Facultad de Derecho fue justo para esta posición de la cosificación del cuerpo de la mujer y de la explotación, ¿no? Y entonces
María José es una académica, pues, de trayectoria en Andalucía, pero justo con una perspectiva confesional, ¿no? Cosas que hoy en día, no sé, Rodolfo y el resto, parecerían que nosotros podemos identificar, pero el resto de la población no, ¿no? Ni con la inteligencia artificial, Luis. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Estas teorías de que el planeta es plano, ¿no? Entonces, ¿podría la gente hoy, los nuevos estudiantes, creer que eso es, ¿no? Es como esa ideologización, no de verlo de manera crítica de regulación, sino de prohibición. Y nosotros, tanto Gerardo, Raimundo y yo cuando platicamos esto, no queremos que se genere esto, queremos que se apruebe al menos estos mínimos, porque la iniciativa ha sido criticada por Patricio desde la Comisión Nacional de Bioética y por César Palacios desde la academia. ¿Por qué? Porque otra vez se queda corta en lo que existe hoy en día. Incorpora prohibiciones a la clonación humana, a la creación de embriones para investigación o quimeras, cosas que ya se están haciendo y no con gente realmente preparada, no con biólogos de la reproducción entrenados en método científico, ¿sí? Entonces, que es muy diferente, pues, la ciencia básica que se hace a la selección de embriones. Esta iniciativa está exactamente igual. Quiero decirles que solamente se han modificado mayúsculas, minúsculas, puntos y demás. Y el dato que menciona Gerardo, por ejemplo, de la tasa de nacimientos es de 2014. O sea, que yo creo que sí ustedes ayudaron a la senadora en ese tiempo, ¿no? Me imagino, con con el primer borrador. Creo que no ha habido nadie más que le haya metido mano técnicamente a esta iniciativa. Entonces, por eso es bien importante el foro que va a organizar Gerardo. En principio, a mí me ha invitado para hablar como el derecho a fundar una familia y cómo estas tecnologías forman parte de ese derecho, ¿no? El acceso. Y efectivamente, no se tiene contemplado en la Ley General de Salud, se tiene en la Constitución, ya sabemos, el derecho a formar una familia, pero no se establece específicamente que sea a través de la reproducción asistida. Y esto lo que nos lleva es a que sea muy difícil en el ámbito público, en el seguro, en el ISSSTE, en todo lo público que una mujer pueda acceder. Entonces, aquí, esta iniciativa también lo que busca o lo que entiendo que la senadora ahora diputada ha buscado es que sea un acceso igualitario para todas las personas que necesiten precisamente de las tecnologías para reproducirse, ¿sí? Pero hay enunciados que incorpora, pues que con los que no estaríamos de acuerdo muchos de nosotros, como esto que les digo, lo de la clonación, lo de, lo de la no in vitro gametogénesis, sino la generación de embriones para investigación, lo que haría Ricardo en su laboratorio, ¿no? Si Ricardo estuviera con nosotros, pues la hibridación, las quimeras para ciencia básica, estaría prohibiendo esto en esta ley. Entonces, yo no sé, Gerardo, esto no te lo había dicho, si ella está abierta a que nosotros le hagamos estos señalamientos en las normativas, porque creo que pues no está bien que se incorpore como una prohibición, ¿no? Y aparte, sí, lo que incorpora desde el 2018 es que haya un registro en la Secretaría de Salud, que precisamente que un registro que certifique a todos los centros. En el momento no hay, y cuando tú le preguntas a Cofepris, ¿cuántas clínicas están llevando a cabo estos procedimientos? Pues no sabemos porque tienen licencia sanitaria como una clínica como Puerta Hierro, como Ángeles, ¿no? Pero no tienen en específico para reproducción asistida porque no hay una norma oficial o no hay una ley que les regule. Entonces no podemos tener ese censo. Otra de las respuestas que da Cofepris es que no hay una norma oficial, entonces también esta iniciativa propone la creación de una norma oficial. En este sentido, Rafaela, Raimundo, Gerardo han trabajado, no sé si Gerardo, pero yo sé que Ray sí ha trabajado con Rafaela esta iniciativa, esta norma oficial, que también tiene muchos años y no se aprueba.
Entonces, lo que nos comenta Gerardo es que ahorita hay una posibilidad de que tenga ella una votación mayoritaria para su iniciativa, pero como les digo, es escrita en 2018. Como ustedes saben, hoy en día tenemos un centenar de tecnologías y que no están contempladas en la iniciativa. Lo que tú comentas, Gerardo, no está en la iniciativa como una obligación, por ejemplo, de las clínicas. Eso se los deja para un protocolo adicional que lleve a cabo la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, otra vez es pasar la bolita hasta que la Secretaría tenga un protocolo y nada más aquí, pues incorpora que sí haya una regulación y controlas de la reproducción humana asistida y propone modificar el apartado que dice planificación familiar en su lugar de decir planificación, reproducción humana. Que es lo que también Rafael ha estado impulsando mucho y que no solamente sea reproducción humana, sino salud sexual y reproductiva, ¿no? Ahí ha sido Rafaela muy activa en este tema, porque efectivamente la planificación la ven como cuestiones distintas a lo que es la reproducción en general hoy en día, ¿no? Vaya, hoy en día tenemos menores posibilidades de reproducirnos y definitivamente hay temas que tienen que ver con esterilización voluntaria y otros temas, pero tienen que ver con salud sexual y reproductiva. Y ese también es otro gran cambio. Otro tema importante por ejemplo, no estoy de acuerdo con la iniciativa y yo creo que Gerardo me tendrá que moderar si podré decirlo o no, es que se diga que se prohíbe la comercialización de células y gametos cuando sabemos que los óvulos y los espermatozoides se venden. Yo compré, yo compré espermas, conozco muchas chicas que no quieren ser mamá, modelos, jovencitas, y que cuando no tienen trabajo venden sus óvulos. Eh, y realmente no los están donando, están vendiendo sus óvulos y poniendo en riesgo su salud. En dado caso de que algo salga mal, no hay ninguna garantía de que tengan un seguimiento o tratamiento, ¿no? Entonces, creo que seguir señalando en la ley que está prohibida la comercialización y demás, me parece que es una hipocresía, ¿no? Porque en nuestro país se venden óvulos y espermas y no hay ninguna regla ni protocolo a seguir de cómo son candidatas, de qué requisitos y como también dice Patricia, yo tengo pues catálogos completos de perfiles que le hice yo al banco, de preguntas que te hice yo a ti, Gerardo, que hacen test genético incluso para la enfermedad de, imagínense, anemia celular falciforme, una enfermedad prevalente en una población afrodescendiente y mayormente en África. Y se los hacen a personas que no tendrían, bueno, tú corrígeme, Pati, tú eres la que sabes más. Estuvimos, ¿te acuerdas?, en el foro del Francis Crick 2023, pero la prevalencia no está en América, no está en Rusia, a los perfiles que les corren supuestamente ese test son a perfiles que no tendrían la posibilidad de tener esa enfermedad genética. Eso es lo que no, o sea, eso es lo que está, se les dice out of the counter para el consumidor, ¿no? El consumidor piensa que se corrió ese test genético, pero por ejemplo, cuando yo pregunté, ¿por qué a un ruso le corres este test? Si la prevalencia está en África. No me supieron responder, ¿sí? Y esto tampoco está incluido en la iniciativa que presenta la senadora, ¿no? ¿Quiénes corren estos test genéticos? ¿Cómo se corren? ¿Para qué? ¿Para quiénes? Yo no sé si esto se lo quiera dejar al protocolo que dice que la Secretaría de Salud debe de emitir, pero desde aquí deberíamos de poder tener o de poder informar a la diputada que hay cuestiones muy importantes porque tú ya lo haces, tú ya corres test genéticos en los embriones, Gerardo, antes de implantar
tratarlos y cómo deberíamos de saber las razones por las cuales los corres y cuáles son los que corres, y tampoco exime de enfermedades poligenéticas. Corrígeme, Patti. Hay unas que son monogenéticas, otras que son y cómo es que podemos nosotros, el usuario, ¿no? La mujer de a pie, cómo efectivamente no puede ser explotada dándole una falsa expectativa de que ustedes pueden hacer algo que tampoco pueden hacer de momento y que les puede poner en graves riesgos. Bueno, la verdad ahorita la vulnerabilidad está para la que desea ser mamá o papá, porque realmente pues ya gastaron mucho en los procesos, no van a gastar en un abogado y, y menos para judicializarlo en contra del médico de la médica. Digamos, sucedió en Argentina, ¿no? De que prometía esta clínica que los dos padres podrían transmitir fibrosis quística, corrígeme Gerardo. Entonces prometieron que con la donación de un gameto diferente al de uno de ellos iban a evitar la transmisión de esta enfermedad, lo cual no ocurrió ni siquiera con un donante. Se manifestó, ¿no? Otra vez el gen de la fibrosis quística y pues fueron demandados, ahí sí en Argentina, por una gran cantidad de dinero, pues porque realmente garantizar algo que no se puede garantizar, la lotería genética, vaya, ¿no? Sobre todo con enfermedades poligenéticas. Entonces, pues hasta aquí mi intervención, porque pueden leer la iniciativa, pero creo que ya la hemos leído varias veces. Les digo, es una iniciativa de 2018 y hay un cuadro desde a partir de la página 20 hasta como la 30 y, sí, 32 del cuadro comparativo del texto vigente a lo que quieren reformar, ¿no? Entonces, el consentimiento informado pues va más allá de lo que aquí se puede decir. La combinación, por ejemplo, de diferentes especies, como les dije, híbridos o quimeras, está prohibida, ya sea con fines procreativos o de investigación, lo cual está mal. En Inglaterra desde el 2018, no es cierto, desde el 2016, cuando pasó lo del escándalo de la transferencia mitocondrial en México, se aprobaron ensayos clínicos para transferencia mitocondrial. Y luego en 2018, o casi a la par, la creación de quimeras para la investigación, no para la procreación, pero para la investigación en ciencia básica. O sea, hacer esto es otra vez obstaculizar la investigación en ciencia básica. ¿Cómo vamos a basar en la clínica si no tenemos investigación en ciencia básica? Hoy en día, en 2023, en el Francis Crick, que es el centro de investigación en ciencia básica en embriones, células más importante en el mundo, justo se discute ya no el uso de quimeras, sino de embriones humanos para mejor diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la discusión hoy en día, ¿no? Antes se había hecho el uso de quimeras para evitar la explotación de mujeres, porque antes sí se investigaba con embriones humanos, entonces traían óvulos de mujeres o de embaranes de la reproducción asistida, pero eso generó un debate feminista, ¿no? Que por qué seguir explotando a las mujeres para la investigación, entonces usemos pues óvulos de mamíferos y espermatozoides humanos para ciencia básica. Pero pues han visto que no tienen resultados que den avance y ahora están otra vez planteándose crear embriones humanos con fines de investigación hasta antes del día 14 y se discute si más allá del día 14 se puede llevar a cabo investigación porque tendrían más información sobre eso, sobre todo enfermedades genéticas. En fin, eso es ciencia básica. La iniciativa no tiene mucho de ciencia básica, se enfoca mucho a que la reproducción sea posible, a que sea un derecho, a que sea un procedimiento establecido, porque no lo tenemos así en la ley, y eso es el pasito que daría, el gran paso en la legislación mexicana. Y yo pues hasta aquí me quedo. Muchas gracias a los tres, muy interesante todo esto. ¿Existe la posibilidad de actualizar esta
propuesta o ya lo que está escrito es lo que ya va a discutirse o todavía se puede modificar? Fíjate que te contesto la pregunta, sí, sí se puede modificar. Ahorita, a ver, yo creo que hay que tomar en contexto un poco cómo se ha ido sucediendo a través del tiempo, porque al final estas iniciativas de ley, pues la proponen gente que no son expertas en el tema. Y como dice Marichuy, hay muchos, muchos vacíos. Las iniciativas que primariamente se mostraron fueron iniciativas donde eran prohibitivas en todos los escenarios. Fíjense, era generar el número específico de óvulos para fertilizar y no más. Fecundar el número de óvulos que se van a transferir. Si se formaba uno, se formaban cinco, se debían transferir en su momento. Estaba prohibida la congelación de cualquier tipo de gameto y de embriones. Era prohibitivo hacer estudios genéticos. O sea, las iniciativas muy iniciales eran absolutistas, eran en un escenario extremadamente religioso y no había cabida hacia dónde movernos. Ahora, lo que tiene esta iniciativa es que si nosotros hubiéramos escrito una iniciativa hace 25 años, en un marco técnico, hoy sería totalmente obsoleta, porque ya no cabría en el avance tecnológico. Entonces, como menciona Marichuy, lo que está tratando es de poner un marco conceptual, definir la infertilidad como enfermedad, proponerla como un estado de derecho para, para, para el mexicano y no me preguntes por qué. Estos versículos de prohibitivos de generación de quimeras, a ver, eso, a ver, ni siquiera podemos, es un término que ni siquiera se contempla en la reproducción humana, pero se sigue poniendo en las iniciativas. ¿Y por qué se sigue poniendo? Porque cuando tú pasas esta iniciativa, cuando la iniciativa se acepta, pasa a la Comisión de Salud. Entonces, en la Comisión de Salud, si está el PAN, te va a decir que la no clonación y la no formación de quimeras y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un modelo de negociación en donde tiene que permanecer en ese punto. Finalmente, de aquí todavía tenemos la discusión. A mí me gustaría, si podemos ver el programa, te lo mandé, Pati, te lo mandé. ¿Por qué? Porque ahorita lo que nos da oportunidad es primero de discutirlo, cuando ya esté en las comisiones, poder ver cuáles son las modificaciones, porque perfectamente pudieran hacerlo sin tener ningún acercamiento. Entonces, el acercamiento lo han tenido conmigo, yo he tenido los mismos comentarios que ustedes, a mí se me hace peligrosísimo este tema de hablar de prohibiciones más que de regulación. Y finalmente es pasar el marco técnico a una norma oficial. ¿Para qué? Para que se revise con cierta periodo. Normalmente, entre comillas, se deben de revisar cada 5 años. Entonces, que sea la Secretaría de Salud la que con un grupo de expertos se siente a revisar el marco técnico y que no recaiga en una iniciativa pues que va a estar totalmente truncada dentro de los siguientes 5, 10 o 20 años. Entonces, miren ustedes, aquí viene, esto es diálogos parlamentarios, cómo mejorar el modelo de reproducción asistida en México. Está previsto para el 12 y 13 de febrero. Aquí formamos varias mesas. Yo estuve involucrado para la formación. La primera mesa son derechos reproductivos con perspectiva de género. Ahí va a dar una plática Marichuy para hablar del derecho a fundar una familia. Va a estar Marta Lamas de Gire para hablar de feminismo y reproducción humana. Va a estar Rebeca Ramos, que es la directora de Gire, para participar en el diálogo, igual que ginecólogos y gente de reproducción como la doctora Bermúdez, la doctora García y la doctora Víctor.
En la mesa 2, si lo puedes ir bajando un poquito más, está a 40 años de la reproducción asistida humana, nueva perspectiva en tecnología. Aquí va a hablar de la Asociación Mexicana de Reproducción Asistida Marta Luna, de la Red Latinoamericana de Reproducción Armando Roque, que es hablar un poco de los registros nacionales, porque la red latinoamericana es lo único que tenemos hoy como reporte, pero ojo, en México no más del 40% de las clínicas están incluidas en la red. Del Consejo Mexicano de Reproducción está Emilio Valerio el Consejo y de la Comego está Carlos Salazar. El siguiente va a ser Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Artavia Murillo. Aquí Pedro Morales va a hablar del caso Artavia, implicaciones en el derecho constitucional de México. Marichuy, que me pidió modificar un poquito su participación aquí. Del Colegio Mexicano de Ginecología, Alejandro Sánchez y Alfredo Góngora, si lo bajas un poco más. Luego hablamos de aspectos bioéticos de la reproducción humana. Aquí platiqué con César Palacios para que pudiera venir y hablar de tecnología reproductiva y ética. Está Patricio para hablar de marco bioético en reproducción humana asistida. Y ya en la discusión estará Pedro Morales, gente de la Comeo y de PUA. En la siguiente mesa va a estar Ciencia y Reproducción Humana, va a estar Horacio Merchán, que ustedes recordarán que Horacio Merchán, investigador de la UNAM, ha estado muy cerca en este tema. Entonces él hablará sobre la reproducción ante los ojos de la ciencia, y ginecólogos de la Asociación de Reproducción, los que tengo aquí mencionados. Y al final también hablar sobre derecho a la salud reproductiva en México. Va a estar Lourdes Mota, que es acceso a las instituciones de salud. Va a estar Rafa, para hablar sobre la norma oficial mexicana, si es la mejor opción. Igual Rebeca Ramos, Orlando Aguirre, que vienen de la empresa de las farmacéuticas. Y en el último viene donación de gametos, donde va a estar Gustavo, para hablar sobre la ética en el anonimato de los donantes. Gente como Alberto Cabli, Efraín Pérez Peña, Juan Carlos Barros de Perinatología y por supuesto Raimundo, para que esté mediando también un poco este tema. Entonces, como ven, es un programa amplio, y la idea es que, si ustedes observan, pues nosotros como colegio somos los que más estamos representando, y el objetivo que yo estoy buscando es que podamos mediar un poco en el discurso de lo que queremos transmitir, y con la idea de poder hacer modificaciones y observaciones más claras en este escenario. Pati. Gerardo, gracias. Una observación. Creo que sería importantísimo tocar el tema de la genética y reproducción asistida, y no lo vi en ningún lado. Desde screening de pruebas de portadores en las parejas que van a entrar a reproducción asistida, las pruebas que se hacen sobre los embriones generados y la manipulación de embriones en muy diferentes aspectos. Ahora, pues con edición genética y corrección de algunas enfermedades genéticas. Tal vez es un tema todavía muy reciente que pudiera ser que generara más ruido de lo que pudiera facilitar esto, pero desde luego la genética en la reproducción asistida tiene un primerísimo lugar, lo vimos en tu presentación. Tú estás basando en pruebas genéticas para muchas de las decisiones, y no aparece en el programa. Totalmente de acuerdo, yo creo que tenemos que incluirlo. Ni tampoco en la iniciativa. Es por eso que decimos, como dice Gerardo, pues a lo mejor sería un paso, no sé qué tan viable sería modificar o no, pero tampoco. te voy a decir, Marichuy, el tema es, la idea de esto es tocar lo menos el tema técnico, porque si nosotros empezamos a mencionar genética en la iniciativa, va a haber un bloqueo inmediato. Si nosotros lo llevamos a la norma oficial, vamos a tener un desplegado completo de todas estas técnicas. Pero, ojo, una cosa es
nuestro pensamiento crítico, nuestro pensamiento en las áreas de la sociología, de la filosofía, inclusive del área médica, que, como yo les digo a los médicos, probablemente somos los mínimos, los que menos tenemos contemplado el escenario completo. ¿Sí? Nosotros, la mayoría de la parte médica contempla nada más el tema técnico, pero al final, acuérdense que esto es un tema de negociación, ¿sí? Y hay cosas que, pues, si empezamos a tocar temas álgidos y los ponemos a mencionar, pues evidentemente no va a avanzar. Si tú lo mandas a una iniciativa, a una norma oficial, que sea en la norma oficial que se discuta, pero ya no lo prohibiste, ¿sí? Ya lo estás permitiendo, ¿sí? Porque hay muchos bemoles alrededor de lo que estamos haciendo. Y ojo, ni siquiera sabemos dónde vamos a terminar. El día de mañana, hoy estamos hablando de CRISP, estamos hablando de modificaciones a nivel del genoma humano y no sabemos hasta dónde nos va a llevar porque este es el escenario perfecto para hacer modificaciones a futuro y no sabemos en dónde vamos a acabar. Quizá el tema de la subrogación, Gerardo, entraría como en este mismo ámbito, que yo desde que vi el primer programa dije no está incluida la maternidad subrogada, pero pues hay que pensar exactamente cómo tratar el asunto, ¿no? Precisamente ahí, por eso estás tú. Porque Ajá. la pelea hoy en el legislativo es que vincular la maternidad subrogada con fertilización in vitro ha sido todo un tema. Y los partidos políticos se han inclinado específicamente a hablar de maternidad subrogada. Entonces, también hay que poner sobre la mesa cuánto queremos involucrar una cosa con la otra, ¿sí? Porque maternidad subrogada es un tema que técnicamente es muy poquito, porque es lo que hacemos nosotros ¿sí? Pero es un tema más de orden legal, de orden de prospección, de complicaciones a largo plazo, es un tema muy administrativo, ¿sí? Entonces, hoy nadie quiere involucrar la maternidad subrogada en el área de la fertilización in vitro, aunque tenga que ver una con otra, pero si se fijan, tú te acuerdas que ha habido por lo menos 4 o 5 iniciativas Sí, claro. específicamente llevadas para subrogación. Sí. De hecho, esta iniciativa de la senadora Olga es senadora, bueno, en 2018 la cambió porque no es la única que ha presentado, la previa incorporaba gestación subrogada y es cuando Silvana Beltrones organizó todo en contra para, ya la tenía, vaya, los votos para aprobar, pero fue cuando bloquearon a la senadora para pasar esta iniciativa hasta que se quita el tema de gestación subrogada. O sea, es un tema que no lo quieren tocar, no lo van a tocar en la Ley General de Salud al menos. Y como dice Gerardo, si se tocan esos temas de genética de subrogación, es como que si ya estamos hablando otra vez en aquellos años que Rodolfo escribió el libro de la clonación humana, ¿no? Eh, vaya, yo creo que por eso digo que es un gran paso, porque es un primer pasito reconocer que existen las tecnologías, pero no creo que sea, como dice Gerardo, favorable hablar de estos temas, sino que causa resistencia de las y los políticos. Ok. Rodolfo. Sí, gracias a los tres, la verdad es muy ilustrativo y nos pone al día, o por lo menos a mí me pone más al día. Yo veo dos problemas muy claros. Uno que es un problema estratégico. ¿Qué debemos hacer aquí y ahora para avanzar progresivamente en el tema? Como creo que todos más o menos, como decía Marichu y Raimundo, estamos de acuerdo en una ética más liberal, más progresista, etcétera. Pero ¿cómo podemos estratégicamente ir avanzando?
Y me parece que el acento de Gerardo está puesto en ese aspecto, igual Marichuy, y el otro aspecto, obviamente, que nos atañe como Colegio de Bioética, quizás más en petit comité, es cuáles son los problemas éticos que vislumbramos hoy día y a futuro. Yo creo que son dos aspectos, ¿no? A mí lo que me preocupa es siempre que se habla del tema estratégico, si la propuesta que hoy día se está presentando, la iniciativa que se está presentando, tiene problemas éticos de fondo tan graves que pasar esa propuesta significaría mucho tiempo para revertirla. O si no tiene problemas éticos muy graves de fondo, y entonces estratégicamente vamos señalando periodos. Es decir, si no va a haber, si se puede perfeccionar esta iniciativa, como sucede siempre, a través de una norma oficial o a través de otra iniciativa más adelante, pero que haya un piso sobre el cual podamos trabajar, porque si ese piso ya está viciado, y dejarla pasar me parece grave. Esta es la parte que no acabo de ver en los tres, es decir, ¿ustedes pensarían que la iniciativa en este momento no tiene graves problemas éticos, en principio, como para poder ser aceptada y dar un paso más en una línea estratégica, o hay que corregir algo de fondo en esta iniciativa? ¿Mm? Esto es lo que no me queda todavía muy, muy claro. Sí, es una excelente pregunta, Rodolfo. Eh, yo diría que no tiene problemas éticos graves de fondo, pero sí hay problemas éticos. Pero éticos, que significa que si El ahora acceso, los dejamos pasar, ya no podríamos retomarlos en un futuro, es decir, ya sería imposible ya negociar esto. lo que pasa, por ejemplo, si tú prohíbes ciencia básica Ujú. en una ley, es muy difícil quitar esa prohibición. Ya. Sí, eso Lo que veo serían, es la prohibición en ciencia básica y ciencia básica está relacionado con genética, ¿no? yo no sé si te entendí, Gerardo, pero es un momento privilegiado el hecho de que Morena tenga esta mayoría, porque podemos dar un paso importante, ¿no? Y quizás hay que aprovecharlo, pero otra vez, ¿cuál es el balance como para poder dar ese paso estratégico? Yo me inclinaría por hacerlo estratégicamente. Digo, vamos a aprovechar el momento, porque si no, esto puede ser terrible, ¿no? Hacia futuro, no encontrar espacios, ¿no? Donde podamos avanzar. A mí el tema que me surgió con varias cosas que ha publicado Raimundo es el tema de los formatos de familia. Es decir, mientras en México no toquemos el derecho de todo niño a una pluralidad de formatos de familia, si ese tema no lo tenemos claro, pues obviamente mucho de lo que estamos discutiendo no va a tener ningún sentido. Si un niño tiene derecho a tener una familia de parejas homosexuales, varones, bueno, entonces ya tenemos que dar avances en un sentido técnico, científico, para que se pueda lograr eso. Pero si no entendemos la idea de que la familia ya es algo plural, es un formato mucho más amplio, es decir, no vamos a poder avanzar demasiado, ¿no? Yo creo que los civilistas, los juristas tienen que tener muy claro de que ya el derecho civil tiene que asumir esa pluralidad de formatos de familia. Si eso no lo entienden, pues no vamos a avanzar nunca, ¿no? Y tienes razón, ese es otro tema, tampoco está incorporado. Cuando hable yo del derecho de familia, justo de fundar una familia es fuera de la heteronormatividad dado a las tecnologías de la reproducción asistida que hoy tenemos, ¿no? Eh, pero esto no está contemplado en la ley. Sí hay una tendencia a decir más hacia una visión heteronormada de lo que está en esta ley, ¿no? Y heteronormada quiere decir de pareja heterosexual, pues, totalmente.
Pero Eso es lo que yo creo que fíjate tú, que Raimundo, estás poniendo el acento en eso, ¿no? A mí me parece que, hombre, si hemos dado un paso en matrimonio igualitario, ¿cómo es posible que ahora no reconozcamos la posibilidad de que puedan tener hijos, ¿no? A ver, ¿por qué? ¿Cuál sería el problema, ¿no? Y ahí la maternidad subrogada es que no hay de otra. Pero si no, ¿cómo? ¿No? fíjate Yo, que, yo, Rodolfo, te platico, este, no se menciona, pero no se prohíbe. Como Ese es decía, el punto importante. Ese es el punto. a ver, ya como te decía, esto tiene que ver con el fondo y tiene que ver con la forma. Las iniciativas previas señalaban específicamente, tenía que ser en parejas heterosexuales, demostrando a través de un acta de matrimonio para poder acceder a servicios de salud reproductivo. Y eso se quitó. Aquí hay un área gris en donde se está excluyendo ciertas circunstancias. Y una de ellas es esa. Cuando tú hablas con Olga Sánchez Cordero, ella tiene perfectamente bien definido, ¿sí? Que ya la familia es un espectro demasiado grande, ¿no? Que no cabe nada más el papá, la mamá, el perrito, el perico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo tiene muy claro. Entonces, ese es el punto, que al final es tratar de quitar la mayor parte de prohibición para que se pueda sujetar y se pueda llevar a cabo, porque evidentemente ahorita la prestación de servicios en los grupos LGTB más, pues es muy grande, ¿sí? Y todavía más en el tema de maternidad subrogado, es el turismo médico que se está llevando a cabo. Ahorita hay una cantidad enorme, ¿sí? De parejas homoparentales que vienen de Europa, de Asia y Estados Unidos a México para llevar a cabo todos estos procedimientos. Entonces, sí hay que regularlo, pero que no sea a través que no sea a través de la iniciativa, porque al final siempre nos vamos a quedar cortos. O sea, siempre, no sé si va a ser en un año, en 5 o en 20, pero no va a ser suficiente. Y lo que tú dices es muy cierto. O sea, contemplar que en la negociación no quede restringido a que no se pueda negociar en un futuro. Claro. sí, sí, efectivamente yo coincido con Gerardo que a mí me parece, a pesar de que no, efectivamente, como bien dice Rodolfo, no hay de fondo problemas éticos de la iniciativa, sino más bien pareciera que faltan temas. Pero, pero es decir, frente a todo lo que hemos vivido, Gerardo y yo hemos estado en varias ocasiones tratando de empujar algún tipo de iniciativa en reproducción y siempre ha sido una catástrofe porque acaba todo en la basura. Y el hecho final es que carecemos de ley, ni siquiera la más elemental, ni siquiera para aprobar efectivamente lo más elemental de reproducción asistida. Todo, absolutamente todo se cancela. Y justamente el peor escenario es lo que estamos viviendo hoy. Carencia total de regulación. Lo que aplica Cofepris lo que hace para tratar de subsanar este asunto es trasladar otras leyes y aplicarlas en las clínicas de reproducción. Así de elemental y de grave es el tema. Entonces, digamos que por eso le preguntaba yo a Gerardo, o sea, ¿qué onda con el tema de la subrogación? Bueno, sí, está bien. Yo sí pienso que sí es estratégico decir, pues mejor no ponerlo para que no vayan otra vez a cancelar y después empujamos el tema de la maternidad subrogada quizá en una norma oficial mexicana. Muchos años pensamos que a lo mejor en la Ley General de Salud solo se debía mencionar la reproducción asistida
y dejarlo todo a normas sociales mexicanas. Tampoco pudimos progresar en ese aspecto. Entonces, sí ha sido un terreno profundamente pantanoso en México, pero a un grado en el que llama mucho la atención porque no somos un país en el que tengamos un peso tan importante del conservadurismo aparentemente como para bloquear tantos años una iniciativa tan necesaria y tan elemental. Pero bueno, pues siempre ha habido grupos de la sociedad que han estado muy en contra y que no quieren ni siquiera escuchar hablar de reproducción asistida. Ya no digamos subrogación, ni siquiera quieren escuchar hablar de reproducción asistida. Entonces yo creo que frente a ese escenario, que tengamos algún progreso, híjole, yo la verdad es que sí estaría dispuesto a que pasara la iniciativa, aunque le faltaran muchas cosas, digamos. Ese es mi sentir respecto a eso. Pero bueno, en fin, hay muchas otras intervenciones Sí, pendientes. está Pauline, luego Asunción y después Ingrid. Gracias. No, bueno, en Pauline. realidad yo también quería regresar sobre el tema del acceso y en particular de las parejas del mismo sexo a este tipo de técnicas, pero bueno, creo que respondieron a la pregunta, sobre todo porque les cuento que estoy ahora en estancia de investigación en Francia, en Lyon, y hablando con una colega francesa, pues del tema, ella justamente me preguntaba, pues sobre la legislación de México y no le sabía contestar. Entonces, pues efectivamente después busqué un poquito y veía que, pues sí, en realidad, no había legislación y que dependía, pues en muchos casos, como de la política de cada institución de salud, ¿no? Y lo que me llamaba mucho la atención por lo que veía es que, pues efectivamente, en el sector público era muy complicado de acceder a este tipo de servicios, incluso para las parejas heterosexuales, pero pues en lo privado, finalmente, como hay mucha libertad y básicamente las personas que tienen los medios para acceder lo hacen. Entonces, eso creo que plantea una pregunta muy grave, ¿no? Respecto a las condiciones pues de equidad, de igualdad para Discriminación. acercarse a este tipo de procedimientos. Y entonces, pues quería preguntar si en esta iniciativa de ley, pues también se regula un poco más el acceso en las instituciones públicas de salud, de nuevo, ¿no? En el entendimiento de que pues las personas que tienen posibilidades económicas tienen acceso a estos servicios y las personas que no, pues es mucho más complicado. Muchas gracias y felicidades, muy interesante y como dice Rodolfo, como nos ayudó mucho a actualizarnos. Muchas gracias. Sí, te lo Sí, contesto. Paulín, el hecho de que tú tengas ya una ley obliga al Estado a proveer de los escenarios institucionales en salud para la atención. Te voy a poner el caso de Seguro Social. Seguro Social es la institución más grande para trabajadores no estatales. No cuentan con programas de reproducción. Entonces, la única, como te decía, la única institución y que es dependiente de la Secretaría de Salud es Instituto Nacional de Perinatología. Entonces, sí te obligará a que, pues, por lo menos en el marco básico, porque la infertilidad pues, no es reproducción asistida, no es fertilización in vitro. La infertilidad es mucho más que eso, pero en la atención primaria, en la prevención, en el diagnóstico, en el temas muy sencillos como hipotiroidismos, infecciones que son fácilmente tratables, le darán una atención más especializada. Asun, ¿tenías un comentario? Que quizá ya se contestó, pero me queda la duda. Gerardo, o sea, entiendo que no se va a hablar de gestación subrogada, lo cual da pie a que se pueda contar con esa. Si se da acceso a la reproducción asistida a parejas homosexuales, varones, ¿no? Entonces, pero como se fundamentaba en considerar la infertilidad como una enfermedad, no sé si sí se va a dar pie a poder incluir a parejas homosexuales varones.
Sí, es muy buena pregunta. Fíjate que, Asunción, que el tema aquí va un poquito más allá de eso, porque sí se contempla en forma individual y ya la infertilidad ya no lo ves desde el punto de vista de la mujer. 60% de las causas de infertilidad están generadas por el hombre. Pero independientemente de todo eso, también hay un marco social para la atención de estas técnicas. ¿Por qué? Porque ya estos grupos, estas parejas homoparentales, pues no están buscando la fertilización in vitro con objeto de una deficiencia en la fertilidad, sino con el objetivo de generar familia. Entonces, van a ser conceptos que no están incluidos, pero que no están exentos de que se puedan ofrecer. Ah, ok, gracias. Ingrid. A ver, yo estoy de acuerdo en lo que se ha señalado respecto a, y sobre todo lo dijo Rodolfo, que tanto los civilistas, y me incluyo en ellas, debemos de atender los nuevos tipos de familia y las nuevas formas de reproducción. Yo tengo por ahí un artículo que luego se los envío que se titula La maternidad subrogada como una nueva forma, como una nueva institución de familia. Por si existe la adopción, no veo por qué no deba de existir la maternidad subrogada como una institución de familia. Entonces, creo que ese es el cambio básico y que tendría que hacerse una modificación al Código Civil en el cual se reconozca como una nueva forma de familia, porque no nada más son las personas que intervienen en la maternidad subrogada, sino todo el entorno familiar, los padres, los hermanos, en fin, que hay una trastocación, un nuevo cambio en la familia que debería de plasmarse concretamente en el derecho civil. Y probablemente a la ley de salud lo único que le corresponden son las técnicas. Entonces, a lo mejor nada más hacer una breve alusión a lo que es la maternidad subrogada, pero en realidad estoy de acuerdo con Rodolfo en el sentido de que tiene que ser manejado desde el derecho civil y después ya nada más las técnicas es lo que le corresponde a la Ley General de Salud. Era todo mi comentario. Fíjate que alguien que ha hecho un trabajo muy importante, Ingrid, es Gire. Tanto Rodolfo como yo estamos en el Consejo Consultivo de Gire. Creo que sí, ¿verdad, Rodolfo? Todavía no nos quitan. Yo ya no. Bueno, pero te acordarás que Bueno. Gire hizo un video muy interesante sobre maternidad subrogada. Creo que fue hace 5 o 6 años. Sí, cómo no. Que nosotros participamos en él. Y sí, totalmente de acuerdo. Creo que son temas, una cosa es la cuestión civilista y la otra, muy diferente, es el tema técnico, ¿no? Entonces, no debe ser excluyente, pero sí, te voy a platicar qué es lo que sucede hoy. Hoy hay instituciones que llegaron precisamente de Estados Unidos y están buscando gente, trabajadoras domésticas, que les ofrecen cierta cantidad de dinero, que no les dan ni la tercera parte, que no tienen seguros de salud y que cobran promedio 1.5 millones de pesos para la realización de este tipo de procedimientos. Entonces, forzosamente, tiene que haber una regulación y no regulación técnica, sino una regulación más civil, como ustedes mencionan. Oye, otra cosa, tengo por ahí otro artículo, también se los voy a mandar, que se titula ¿A quién beneficia la falta de regulación jurídica? Y en realidad la falta de regulación jurídica a quien beneficia son a las compañías, a las compañías que se dedican a poner en contacto a la solicitante y a la posible persona que realice que lleve a cabo la maternidad subrogada. Es el gran perjuicio, la gran perjudicada es la gestante, pero también los solicitantes pueden en su momento ser perjudicados porque a la hora de la entrega del niño muchas veces son chantajeados o durante todo el embarazo se exigen
nuevos cargos con el pretexto de que si no haces las cosas como yo te digo, pues voy a abortar o cuando nazca el niño no te lo voy a entregar. Entonces, los perjudicados por la falta de regulación son tanto los solicitantes como la gestante. Y los únicos beneficiados son las compañías, porque ellos de todas maneras cobran sus honorarios por la prestación de sus servicios. Entonces, bueno, también les voy a mandar ese material. Yo, Ingrid, nada más, y Gerardo, en este punto, estratégicamente hablando, yo acentuaría ese aspecto ante los legisladores de Morena. Es decir, esto puede generar una mayor desigualdad y políticamente no es conveniente para los principios propios de Morena. Es decir, como que hay que buscar los argumentos que pesen ahorita en los legisladores, ¿no? Sobre todo la mayoría de Morena, para que esto pase. Y a mí me parece que ahí, Gerardo, sí habría que llevar cifras, ¿no? Es decir, lo que tú acabas de señalar es impactante, ¿no? Entonces yo creo que esto puede tener un efecto estratégico muy, muy relevante, ¿no? ¿No crees? Estoy de acuerdo. Yo creo que cuando hablemos y que le toca en la parte de Pedro y de Marichuy, ser como muy enfáticos en hacer esa separación técnico-jurídica, porque a ver, el objeto del foro es abrir la mente de la gente que está tomando en las manos esta condición. Y para mí esto es para que lo escuche Olga Sánchez Cordero, específicamente para que tenga esa posibilidad de que cuando nos sentemos, porque apenas se está iniciando la negociación apenas se va a dar. Entonces, el cómo yo construí este seminario pudo haber sido alguien completamente diferente a lo que nosotros pensamos o queremos, pero al final somos gente de casa, gente que tenemos muy claro hacia dónde queremos direccionarnos y qué es lo que queremos transmitir. Entonces, creo que ahorita estos comentarios, lo que tú dices, lo que menciona Ingrid, es muy importante porque nos los vamos a llevar para ese momento. Buenísimo, muchas felicidades por este empeño y este impulso. Ojalá podamos aterrizar una ley de reproducción asistida, de veras hace muchísima falta. De algunas clínicas nos enteramos, de muchísimas no. La gente hace, entre comillas, fecundación in vitro casi, casi en la cocina. O sea, hay unas maneras de hacer las cosas este, y engaño con los pacientes y una serie de cosas que no deben pasar. Entonces empecemos por una evitar el mercado negro, Pati, evitar el mercado totalmente. negro y usar esa palabra, decir mercado negro. Ustedes, morenistas de izquierda, no pueden aceptar una cosa como esta. ¿Eh? Exacto. O sea, se está haciendo y se está haciendo mal, con abuso de muchos lugares. Bueno, damos por terminada ahora la sesión con mucho más comentarios que surgen sobre esto. Y les recuerdo que nuestro próximo seminario es el 3 de febrero, lunes 3 de febrero. Es festivo. ¿Es festivo el 3? Se corre el 5 para el 3. Nos recorremos para cuándo? ¿El Para el 10? 10. Gracias, Asun. Gracias, no lo tenía en mente. Entonces nos corremos para el 10 de febrero. Gracias. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias. Bye.